discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Es un gusto, es una alegría poder compartir con todos ustedes, con mi compañero Carlos, esta experiencia de fe en el amor de Dios. Y bueno, en el día de hoy que vamos a contemplar a Jesús como el Salvador, como aquel que da la vida por ustedes y por nosotros. Entonces, agradecemos siempre esa compañía prestada en el transcurso de todas estas catequesis del desarrollo de la doctrina que la Iglesia nos enseña a cada uno de nosotros. También es una alegría, Sergio, compartir con ustedes, con todas las personas que nos han seguido a través de todos los distintos momentos de formación teológica. Bueno, muy bien, vamos entonces a hacer un momento de oración para iluminar esta experiencia de fe. Los invito para que pidamos juntos la luz al Espíritu Santo para que nos ilumine en este momento. Digamos juntos: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Señor Jesús, Hijo amado del Padre, Redentor del mundo y Salvador de nuestras almas, te adoramos con un corazón agradecido porque entregaste tu vida por nosotros en la cruz y venciste la muerte con tu gloriosa resurrección. Tú vives para siempre y desde tu corazón abierto brotan la vida y la gracia. Tú eres nuestra esperanza en la prueba, nuestra paz en medio del dolor, nuestra luz en la oscuridad. Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu para vivir como verdaderos hijos de Dios, para renunciar al pecado y abrazar el amor. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, vamos entonces a dar inicio a este desarrollo de Jesús Salvador que vive y que da la vida. ¿Cómo vamos a contemplar ese misterio glorioso de Jesucristo que está vivo en nosotros y que ha llevado a plenitud su obra salvadora? Recordando un poco el tema anterior, el tema de la muerte o el tema de la cruz, un Jesús que muere en la cruz, pues la cruz o la muerte de Cristo no era el final, ahí no terminaba, porque eso es lo que muchas personas dicen, ¿no? Es que con la muerte de Jesús ahí terminó todo, se acabó todo, fue el final, ¿cierto? Y no, la muerte en la cruz fue un nuevo comienzo, ¿cierto? Que significó victoria. Y la victoria de la resurrección, Jesús que vive, que venció la muerte, que está vivo y que nos da vida. Bueno, un Jesús que también, por supuesto, desde todas estas muestras de amor para con la humanidad, se hace presente en medio de nosotros. Bueno, más adelantico ya, al ver el desarrollo de estas preguntas, pues vamos a documentarnos en lo que significa el hecho de que Jesús esté allá y esté acá también en nuestra realidad. Entonces, unas preguntas muy claves para nuestra reflexión, para nuestro tema. La primera es: ¿está Jesús en el cielo o en medio de nosotros? También vamos a preguntarnos para qué Jesús resucita de entre los muertos o para qué Jesús desciende a los infiernos. También el hecho de que qué es la ascensión y para qué sucede. Entonces, para que nosotros podamos ir entendiéndola en este recorrido. Bien, entonces podemos preguntarnos: ¿Jesús está en el cielo o está en la tierra? ¿Qué pasa con ese acontecimiento? Un Jesús que murió, ¿cierto? Decimos en el credo que descendió a los infiernos, que resucitó, pero al mismo tiempo hablamos de una ascensión, un Jesús que subió a los cielos. Entonces nos hacemos esa pregunta: ¿Jesús está en la tierra o está en el cielo? Bueno, entonces ahí en el desarrollo de este tema
vamos a hablar de los dos aspectos, porque es muy importante para poderlos relacionar. Entonces vamos a hablar del concepto de que Jesús está en el cielo. Vamos ya pues quitando un poco de que está acá en la tierra. Vamos a hablar de eso. Entonces, tras su resurrección, ¿qué pasó? Él ascendió a los cielos. Más adelante pues vamos a tener el concepto ya muy claro, que por supuesto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Antes de vivir esa experiencia del Espíritu Santo, pues ellos vivieron la experiencia de que Jesús haya subido al cielo y hayan por supuesto recibido esa bendición los discípulos mientras Jesús ascendía a los cielos. Lo otro pues también que Jesús está sentado a la derecha del Padre, está glorificado. El credo mismo lo testifica. También desde el cielo intercede por nosotros y reina como Señor de la historia. Esos conceptos para entender que Jesús pues está en el cielo. Y es que nos ayuda a entender sobre todo este acontecimiento del Pentecostés, de la ascensión, ¿cierto? ¿Qué es la ascensión? La ascensión es que Jesús subió, ¿cierto? Por su propio medio a los cielos. ¿Y ese acontecimiento qué es? Pues Jesús después de la resurrección se le apareció a los discípulos, a las mujeres, ¿cierto? Más o menos se hablan de 3, 4 apariciones. Compartió con ellos, vivió con ellos, ¿cierto? Le mostró, oiga, soy yo aquel que morí, que me crucificaron, pero que resucité, soy aquel. Le mostraba signos, ¿cierto? Sus heridas, para que ellos creyeran. Entonces Jesús estaba en medio de ellos. Pero en ese acontecimiento de la ascensión, pues Jesús se va a los cielos. Pero no nos deja solos, nos da una promesa. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Bueno, ahí para tener muy presente, bueno, primero hablamos de que Jesús pues está en los cielos, pero fíjense que ahora Jesús está en medio de nosotros. Jesús mismo lo ha prometido, estaré con todos ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces significa que por medio de la Eucaristía, por medio de esa palabra de Dios, cuando leemos la Escritura, también en la liturgia de la palabra, en los pobres, en los sufrientes, en aquellas realidades donde muchas veces por cuestiones ya de caprichos humanos no accedemos a veces a los que sufren, a los más necesitados, nos olvidamos pues de aquellos que el mundo olvida, y ahí es donde viene el sentido de la cruz también, y ahí es donde se hace presente Jesús, ¿no? En la misma iglesia, en la misma misión que por medio de ella se nos imparte a nosotros a través del bautismo y en el corazón de todos los creyentes. Ahí se encuentra Jesús. Entonces, por tanto, lo estamos viviendo aquí, pero para prepararnos para verlo directamente. Eso es algo bonito de nuestra fe, ¿cierto? Tenemos alguien que nos espera, ¿cierto? Que nos ha abierto las puertas, dice que nos ha preparado las habitaciones para nosotros, pero que está presente también en medio de nosotros. Y ya lo dijo Sergio, ejemplo en la Eucaristía, ¿cierto? Cuando celebramos la Eucaristía en el pan y en el vino, creemos firmemente que ahí está Jesucristo presente en la Sagrada Comunión, en su cuerpo, ¿cierto? Y en su sangre. Segundo, lo decía usted también en la palabra, en la Sagrada Escritura. Cuando leemos la palabra, decimos palabra del Señor, porque es el mismo Señor quien nos está hablando por medio de una persona humana, ¿cierto? Pero que es la voz de Cristo, es el mismo Cristo quien nos habla. In persona Christi, como decimos en latín, ¿no? Entonces, es la misma persona, no es otro Cristo, es el mismo Cristo, la persona del sacerdote, que por supuesto proclama las verdades de la fe y que las vive, y por supuesto nos trae a través de sus manos a la tierra desde el cielo. En la iglesia, pues la vivencia de todo lo que nos invita el Evangelio, todo lo que implica la vivencia de la fe. Eso es, ahí encontramos la persona de Jesús. Y usted decía algo importante, de conocer a Jesús en los pobres y en los sufrientes, ¿cierto? Es que importante eso, conocer o poder ver a Jesús ahí en esas personas. Entonces, cuando nosotros vemos en estas personas la presencia de Jesús, ¿qué significa? Que ahí estamos aceptando
algo que, pues mire, nos cuesta. La pobreza, entender la pobreza pues nos cuesta, entender las diferentes calamidades nos cuesta, acercarnos a alguien que está sufriendo, porque eso implica también renuncia a muchas cosas de nosotros por atender a esta persona. Eso nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta, y ahí en las cosas que nos cuestan podemos encontrar a Jesús, podemos encontrar a Dios, no para vanagloria nuestra, sino pues en el silencio del corazón y entender pues ese criterio de Jesús, no a solas con Dios, lo que Dios sepa que hay en su corazón, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Bien, entonces como conclusión acerca de este punto de que Jesús está en el cielo y en la tierra, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir? Dice Jesús está en el cielo como Señor glorioso y al mismo tiempo está en medio de nosotros por su Espíritu. En los sacramentos, ya lo decíamos, en la Eucaristía, ¿cierto? En la palabra, en los pobres, en la iglesia, en el corazón del creyente. Y pues no es una contradicción, sino un misterio de fe, ¿cierto? No nos contradecimos al hablar que Jesucristo está en el cielo y en la tierra. Es como hablar de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto? Entonces, pues es el Espíritu Santo el que nos habilite, el que nos ayude para poder entender estos grandes misterios. Mire, Carlitos, que la unidad consolidada entre el 100 y el 100, ¿no? De la persona humana y la persona divina de Jesús. ¿Cómo nos ayuda a entender que está en el cielo y está en la tierra? Así de que estos caracteres que pues su merced nos había expuesto, que por supuesto la misma iglesia nos enseña, entonces es una invitación clave a contemplar esa unidad, el saber y entender que estamos aquí en la tierra preparándonos, pero a la vez predegustando una realidad. Celestial, ¿cierto? Celestial, exacto, que se hace nuestra. Ajá. Se hace nuestra si la aceptamos, si realmente escogemos este camino, si realmente optamos por escucharlo. Lo primero pues es la escucha, luego ya el hecho de entender y por supuesto la aceptación de la vida en Jesús. Y entonces podemos preguntarnos ¿para qué Jesús resucita o por qué resucita Jesús, ¿cierto? ¿Qué podemos hablar acerca de eso, de la resurrección? Pues Jesús resucita, primero vence la muerte, ¿cierto? En la cruz dijimos venció el pecado, la redención. En la resurrección vence la muerte, un Jesús que descendió a los infiernos, decimos en el credo, ¿cierto? Descendió a los infiernos, pero que no se quedó allá, venció la muerte. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros también el sentido de la esperanza. La muerte no es el final y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros como cristianos, como católicos entender. A veces vemos la muerte ya como el final, como el despedir a la persona, ya se acabó todo aquí, no hay esperanza. Y eso no, nos muestra que con la muerte hay algo más. Y eso lo vivió él mismo en persona, para mostrarnos a nosotros el camino. La muerte ya no tiene dominio sobre él, ¿cierto? La muerte ya no tiene ninguna, digámoslo así, aceptación. Y más que eso, pues la muerte ya no tendría ningún criterio, porque pues ya Jesús hizo esa obra de salvación, de redención. Y es ahí donde se sigue haciendo presente en medio de nosotros. Y complementando esto también, una segunda enseñanza de la resurrección de Jesús de entre los muertos es para darnos la vida nueva y la vida eterna. Ajá. Dos puntos fundamentales acerca de por qué Jesús muere, por qué Jesús resucita, ¿cierto? Para darnos la vida eterna, una nueva creación inicia con nosotros a resucitar. Nos da una oportunidad, una nueva vida. Una nueva vida que en el bautismo, por supuesto, el ritual nos lo prescribe, del agua y del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que cuando muere esa condición de pecado original, que eso es lo que hace el bautismo también, ¿no? Ahí es donde somos sepultados en él con la muerte, pero resucitados a una vida nueva, a una vida en Cristo. Entonces el hecho de que resucite de entre los muertos pues es la garantía de la resurrección futura, de la resurrección a la cual nosotros estamos apuntando a partir del tema de la esperanza. Ajá. Y es que al hablar de eso de resurrección,
nosotros a veces se nos olvida que hay unas etapas, a veces erróneamente decimos murió y está en los cielos, es un angelito ya, es un santo, ¿cierto? Y es algo erróneo en nosotros. Hay unas etapas por las cuales debemos que pasar y por las cuales pasó también la persona misma de Jesucristo. A pesar de su divinidad, ¿cierto? Un Jesús que tenía poder, era todopoderoso, pues pasó por esa etapa del infierno. ¿Y por qué Jesús tuvo que pasar? Podemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué Jesús pasó por el infierno? ¿Cuál era el sentido de los infiernos, de descender a los infiernos? Este criterio que pues Carlos menciona de descender Jesús a los infiernos, pues yo diría que es prácticamente el corazón de toda catequesis, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí podemos entender la persona de nuestro Señor Jesucristo a gran profundidad. ¿Y qué significa esto? Que fue a lo más bajo de lo celeste. Fue a esa realidad, a ese estado de gracia que ni ustedes ni yo deseamos para la vida. Él lo hizo, ¿por qué? No, pues relacionémoslo un poco con Superman, por ejemplo. Superman, ¿qué hacía? Él, pues esto para los niños un poco también, ustedes en algún momento lo han visto, trataba de rescatar de ciertas calamidades, pero él tuvo que enfrentar calamidades también las mismas que estaba enfrentando aquellos a quienes iba a rescatar. Entonces, pues Jesús descendió a los infiernos para poder hacer realidad ese misterio que nosotros vivimos, la vida, y el hecho de que la muerte pues ya no tendría ningún sentido, no tendría pues valor. Hasta ese momento la muerte tenía palabra, tenía criterio, pero ya de ahí en adelante no tuvo criterio la muerte. Jesús abre como las puertas de ese infierno. Dice acá que con su descenso a los infiernos, Jesús no va al infierno de los condenados, sino al lugar de los muertos, en hebreo que es Seol, el Seol. En griego el Hades, donde esperan la redención. Allí estaban los justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés, David, esperando la venida del Señor. Entonces Jesús da como esa posibilidad. Por eso es que es tan importante la oración por los difuntos, ¿cierto? Porque por medio de nuestra oración podemos salvar también muchas almas. Por medio de la oración nosotros nos hacemos intercesores. Entonces, lo que decía Carlitos, siempre la importancia de la oración, esto pues nos ayuda a entender que así como Jesús es un intercesor por la humanidad a la diestra del Padre, pues nosotros también nos convertimos automáticamente en esos directos intercesores ante la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo ha muerto, pero resucitó muerto, pero para sepultar ese pecado, para que pues la muerte ya tuviera su fin. Entonces, que esa muerte, digámoslo así, nosotros podamos entenderla como el paso fundamental que desde el bautismo realizamos para llegar a esa salvación, a esa vida eterna, a ese amor de Dios. Y es que con el descenso de Jesús a los infiernos nos da a entender que no hay lugar donde la misericordia de Jesús no llegue. Jesús va, la misericordia del Señor es grande, es eterna, decimos por ahí en el Salmo, ¿cierto? Llega a todos los rincones. A veces nosotros nos sentimos desesperanzados, es decir, no, creemos que ya se acabó todo, que ya no hay esperanza, que ya no hay posibilidad. Y no, Jesús precisamente con su muerte, con el descenso a los infiernos, nos enseña eso, que su misericordia llega a todos los rincones, a veces donde nosotros creemos imposible que eso suceda. Y mire que Dios también se solidariza tanto con la humanidad, quiere abrazar la existencia humana. ¿Para qué? Para redimirla desde nuestro interior, redimirnos desde el corazón. Desciende al lugar de los muertos. ¿Por qué? Pues es una manifestación totalmente solidaria, sin condiciones, para poder abajarse a una dignidad que nosotros no queremos llegar. Y por supuesto también es un signo de redención de carácter universal. Universalmente, por supuesto, estamos tal vez fuera del alcance sin la presencia de Jesús
en la historia de la salvación, estaríamos fuera del alcance de la vida eterna. Entonces, la presencia de Jesús, ¿qué hace? Que nos hagamos, por supuesto, accesibles a esa verdad, a ese amor de Dios, a esa dignidad de hijos de Dios. Bien, entonces un Jesús que vive y que nos quiere vivos. Hay una encíclica, una carta que escribió el Papa Francisco, Christus Vivit. Cristo vive y nos quiere vivos. Un Jesús que está vivo, que vive en medio de nosotros, pero que nos quiere vivos, ¿cierto? Que nos sintamos vivos, que tenemos una esperanza también en el más allá. Pero que eso del más allá, decía usted, lo vamos predegustando en esta vida, ¿cierto? No hay que esperar por allá, como verlo algo lejos, algo que es el final por allá lejano. No, es algo que desde acá lo vamos predegustando. Y ya lo dice usted también en los sacramentos. La Eucaristía es precisamente una predegustación de la vida eterna, de lo que va a suceder o de lo que vamos a vivir allá junto a Jesús. Un Jesús que ascendió. Y es la ascensión eso, Jesús vivió en la tierra, estuvo con nosotros, pero nos mostró cuál es el camino, cuál es la meta de nosotros. Y la meta pues es estar junto al Padre, como está Jesús sentado a la derecha del Padre. La ascensión para la iglesia, Carlitos, es un acontecimiento de los más importantes para nuestra iglesia. Se cataloga como un momento en el cual ya después de la resurrección, ya los 40 días después litúrgicamente, eso cae pues bueno un jueves, pero por cuestiones ya para favorecer, digamos pastoralmente, la participación de los fieles se ha dejado para el domingo siguiente, pero por lo general está permitido celebrarlo el mismo jueves. Entonces, ¿eso qué nos hace entender? Nos hace entender que la gloria vivida en esos 40 días pues ayudó a preparar también ya la gloria absoluta, que es el hecho de que Jesús estuviese sentado a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para que la iglesia pues tomara acción, para que la iglesia pues viviera según el querer de Dios, para que se produjera ese envío 10 días después, el del Espíritu Santo, después de la ascensión. Pentecostés, exactamente. Bien, pues que este tema de Jesús Salvador que vive, ¿cierto? Que vive, no es que haya muerto y se acabó todo, no, que vive y está presente y que nos da la vida, nos ayuda a nosotros también a tener esperanza, ¿cierto? Esa esperanza cristiana dice que no defrauda. Una esperanza que no defrauda, lo decía pues el Papa Francisco también, feliz memoria, que por supuesto recordamos y es un envío que hace a la Iglesia Universal. Es un momento exclusivo pues para los cristianos en ese envío, bautizados también. Para los que no reconocen a Jesús, pues también la invitación a ser bautizados y a ser enviados, por supuesto, siempre teniendo presente esa esperanza, ese amor de Dios y confiándonos siempre en las manos de Él. Bien, pues que sea el Señor quien nos ayude a fortalecer nuestra fe, a sentir la presencia de Jesús en medio de nosotros, en el trabajo, en nuestra familia, en cada momento. Oiga, Jesús está acá conmigo, hay que sentir la presencia y por medio de nuestra vida pues también transmitir, oiga, esa persona se nota que vive, que tiene a Jesucristo en él, ¿cierto? Y transmitir esa presencia viva de Jesucristo, ¿no? A veces parecemos personas difuntas, personas muertas que no transmiten pues absolutamente nada. Dice el Papa Francisco, caras de tumba, lo decía en uno de los primeros discursos ya de su pontificado. Entonces es siempre la invitación a vivir esa alegría en el amor de Dios y que esa alegría pues sea siempre desde el corazón, desde nuestro interior. Pues que el Señor nos ayude a fortalecer nuestra fe, a querer conocerlo cada día más. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias a todos. Diócesis de Málaga, Soatá.